Este vídeo continúa los hechos sucedidos en el volumen 12. Si solo viste el anime, te recomiendo ver mis resúmenes de los anteriores volúmenes, cuyos links estarán en la descripción. Fiesta de las chicas investigadoras. El plan para mejorar Mechadra sucedió mientras Oma y los otros estaban en el estado mercenario Sem. Genia el supercientífico, Merula la alta elfa, Taru el herrero de Turgish, y Trill la princesa taladro del imperio estaban tomando el té en la casa de troncos centro del laboratorio del calabozo de Genia. Estas eran las 4 figuras clave del proyecto de investigación del taladro, que era una empresa conjunta entre el reino, el imperio y la república, pero ahora estaban en descanso. De repente, Trill habló. Hermana mayor Genia, pongamos un taladro en Mechadra. ¿Qué es esto? De repente Genia la miró con dudas. Trill señaló por la ventana el lugar donde Mechadra se alzaba sobre ellos. Tenemos un dragón mecánico tan espléndido, pero su único medio de ataque es lanzarse al enemigo. ¡Qué aburrido! Deberíamos darle armas. Y un taladro. Entiendo de dónde vas. Genia puso su taza de té en su platillo. La construí para investigar la construcción del cuerpo de una criatura viviente, así que aunque es totalmente móvil, no la construí para ser movida. Pero cuando me enteré del poder del rey para mover cosas, pensé que podría hacerla más fuerte y más genial. Es una sorpresa. Contigo, habría esperado que en el momento en que se le ocurriera ese pensamiento, ya estarías adjuntando armamento a ella, dijo Merula, la que más tiempo llevaba tratando con ella. Era cierto, normalmente Genia lo habría hecho, obligando a su marido, Ludwig, a cubrir los gastos necesarios. Genia sonrió irónicamente. No te equivocas, pero verás, Mechadra tiene muchas restricciones. Esta es una buena oportunidad, así que supongo que te guiaré a través de ella. Genia se paró frente a un pizarrón móvil y tomó un pedazo de tiza, luego comenzó a escribir las restricciones de Mechadra. Las otras 3 vieron cómo se desarrollaba la escena. Estas 4 eran ingenieros, investigadoras y artesanas. En otras palabras, eran muy curiosas. Utilizaron historias sobre la investigación para animar sus fiestas de té en lugar de historias sobre el amor. Genia señaló uno de los artículos que había empezado a escribir. Primero, tenemos que considerar la cordillera del dragón de las estrellas. El rey me dice que nos han dicho que hagamos lo que queramos con los huesos, pero eso tiene sus límites. Para hacer esto rápido, no podemos hacer nada que los ofenda. Como no usarlo en guerras contra otras personas, no estaba sugiriendo que lo armáramos para que pudiera ser usado como un arma. Trill afirmó. 123 Taru, que había estado escuchando en silencio, ladeó la cabeza. Entonces, ¿por qué añadir armas? Porque lo hacen más genial. Suenas como el maestro Ku. Taru murmuró exasperado. Taru, a pesar de dudar de su utilidad, añadió un pequeño taladro al garrote de Ku. Yo tampoco lo entiendo, murmuró Merula. ¿No lo entiendes? Aunque entiendo cómo se siente la joven señorita Trill, Merula y Genia tenían una diferencia de opinión. Incluso entre las investigadoras había una división entre las teóricas, Genia y Trill, y las pragmáticas, Merula y Taru. Genia continuó, por consideración a la cordillera del dragón de las estrellas, además de limitar la forma en que la usamos, probablemente no deberíamos alterar la forma original. Agregar ruedas a las manos y pies, o intercambiar partes para hacerlo más humanoide, y así sucesivamente. Creo que todo eso suena genial. ¿Podemos no hacerlo? Trill preguntó con la cara en blanco. Intenta ponerte en su lugar. Genia se encogió de hombros. ¿Cómo te sentirías si cambiáramos tus manos y pies por ruedas, o si destrozáramos tu cuerpo para hacerlo más parecido a otra criatura? Eso da una imagen bastante extraña, ¿no es así? Lo hace, en efecto. Por eso no debemos cambiar su forma para que sea muy diferente a la de un dragón. Ahora que todo el mundo había aceptado eso, Genia continuó, ahora el mayor problema es con la estructura de Mechadra. Ya lo he mencionado, pero Mechadra no fue construida para ser controlada. La gente no puede montarla como un acorazado, e incluso si pudieran, no podrían hacer nada con ella. Genia puso un plano de Mechadra en el tablero. Mirándolo, el marco básico fue hecho con huesos de dragón, pero los músculos fueron hechos con metal y partes de monstruos.
Esto realmente no es un montaje que puedes moverte sin más, Etaru dijo en voz baja. Sí. Lo único que puede hacer eso es la habilidad del rey, de los poltergeists vivientes. Genia escribió poltergeists vivientes en la pizarra. Repasemos lo que sabemos sobre la habilidad del rey. Es capaz de mover las cosas a voluntad. Pero todo lo que puede hacer es moverlas, nada más complicado que eso. Por ejemplo, puede hacer que esta tiza escriba en el pizarrón, pero, Genia partió el largo trozo de tiza por la mitad. No puede romper la tiza que está manipulando por la mitad así. 124 Fundamentalmente, todo lo que hace es mover objetos. Sin embargo, hay una cosa que le permite ignorar un poco esa restricción. Genia tocó el plano de Mechadra. Ese es el hecho de que Mechadra está modelada en una criatura viviente. Esto se aplica a los maniquíes regordetes del rey, y también al brazo de la fábrica. Si están modelados en seres vivos, puede controlarlos de formas complejas, casi como si estuvieran vivos. Solo puede mover material inanimado, pero si ese material tiene una forma que se asemeja a un ser vivo, puede controlarlo como si estuviera vivo. ¿Es eso correcto? Trill preguntó. Genia asintió con la cabeza en respuesta. Así es. Pero incluso en ese caso, no puede partirlas por la mitad como esta tiza, o hacer que se rompan. ¿De dónde viene esa diferencia? Su imagen mental. Tal vez Merula fue quien respondió a la pregunta de Trill. Cuando demostramos la conexión entre las canciones de trabajo y el poder de la magia, hablamos de cómo una imagen mental podría cambiar el poder de la magia. Así que tal vez eso también esté implicado en el caso de los poltergeists vivientes. Si es capaz de controlar las cosas que están modeladas en criaturas vivas como si estuvieran vivas, tal vez es una cuestión de si Sir Souma puede o no imaginar la forma en que se moverían o no. Entiendo. Esa hipótesis suena como si pudiera ser correcta. Genia cruzó sus brazos y gimió mientras pensaba. Me gustaría investigar esa teoría en algún momento del futuro, pero la cuestión ahora mismo es que incluso con la habilidad del rey, no puede hacer que se mueva más de lo que podría hacerlo un dragón. ¿Qué quieres decir con eso? Incluso si colocáramos un taladro como tú querías, Trill, la habilidad del rey no sería capaz de hacerlo girar. No puede ser. Genia se enfrentó a un Trill conmocionado con la cruel verdad. Porque aunque el taladro es un objeto físico, la forma en que se mueve no es orgánica. Sin embargo, Trill no se rindió tan rápido. Ya lo sé. Podemos manejar solo los giros mecánicos. Si instalamos el equipo para hacerlo girar como un taladro normal, no importa si la habilidad del rey Souma puede hacerlo o no. En ese caso, el problema sería encenderlo y apagarlo. No puede pulsar un interruptor de encendido y apagado con los poltergeists vivientes, y no podemos poner una tripulación a bordo para pulsar el botón. No. Los hombros de Trill se desplomaron. 125 Genia cruzó los brazos y suspiró. No son solo los taladros, las armas de fuego como los cañones tampoco sirven. Si fuera un acorazado, podríamos hacer que una tripulación cargara los proyectiles, pero Mechadra no fue construido para llevar una tripulación y dejarles hacer cosas. Un lanzador de pernos antiaéreo repetitivo también estaría plagado por el problema del interruptor. No funcionaría poner cuchillas en los brazos. Merula levantó la mano para sugerir. Sí, eso sería manejable. Genia asintió. Si son armas que Mechadra podría usar por sí misma, probablemente también podría usarlas. Aunque, siento que no hay mucha diferencia entre cortar con sus garras y cortar con una espada. Lo importante es si Mechadra mismo podría usarlo, murmuró Taru con una mirada pensativa en su rostro. En ese caso, si lo hiciéramos para que Mechadra pudiera pulsar el interruptor, ¿no sería posible? En lugar de construirlo en Mechadra, hacer algo como una armadura externa, o eso podría funcionar. Genia reflexionó sobre la propuesta de Taru. Cualquier cosa como un cañón que requiera de una carga no funcionaría. Aunque lo precargáramos, si solo sirviera para un pensamiento, sería mucho esfuerzo para casi nada. Bueno, si íbamos a hacerlo para que Mechadra pudiera operarlo por sí mismo, tendría que ser capaz de hacerlo con esas grandes manos. No van a ser capaces de manejar un trabajo delicado. Pero si pudiéramos eliminar ese requisito previo, es posible. En ese caso, he pensado en varias ideas para equipar. Taru comenzó.
solo para ser cortada por Trill. Primero, el taladro. Taru, ¿crees que podemos cargarlo con uno? Dependería de dónde. Si va a controlarlo con ese enorme cuerpo, probablemente tendría que ser grande, eso también plantea el tema del peso, añadió Genia. En el caso de un taladro, necesitamos cargar el aparato giratorio, y el equipo que almacena la energía para hacerlo girar, también. Cuanto más grande es la hoja, más pesada se pone, si se hace demasiado grande, será difícil andar con él también. Trill se quejó, descorazonado por la logística. Si no puede cargarlo, entonces ¿qué tal? ¿Una cola, tal vez? ¿O podríamos pegarla al estómago? Creo que cualquiera de los dos terminaría en el camino, no hay espacio dentro del estómago para ello, así que tendría que estar sobresaliendo constantemente. 126 No, Trill se desplomó al suelo. Quiero ver a Mechadra usar un taladro gigante. Con ese enorme cuerpo, aplastaría a los oponentes con un golpe que puede pulverizar montañas de un solo golpe. No sería un gran sueño bueno, puedo entender el sentimiento. Genia se rascó torpemente la mejilla. Pero somos ingenieros, no soñadores. Tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos disponible actualmente, hermana mayor Genia. Ahora, empecemos a pensar en el equipo que sería posible crear, ¿de acuerdo? A partir de ahí, la conversación se centró en Taru y sus ideas para el equipo. Se propusieron varias cosas, y justo cuando se les ocurrió algo que podían hacer. Oye, tuve una idea, dijo Merula. ¿Qué es? Merumeru, no me llames Merumeru. La habilidad del rey Souma hace que se mueva como la criatura, no exactamente como lo haría la criatura, ¿verdad? Quiero decir, es capaz de mover marionetas y maniquíes, que no estoy seguro de que podamos contar como personas. Me parece recordar que es así. Genia se acarició la barbilla. Merula continuó, en ese caso, movería a Mechadra como un dragón, pero no exactamente como lo haría un dragón, ¿verdad? Tiene alas, pero no puede volar, para empezar, así que tal vez se mueve menos como un dragón, y más como una persona en un traje de Kigurumi HM. Y Merula hinchó su pecho con orgullo. Hemos estado pensando en Mechadra como mitad dragón, mitad máquina. Por eso pensamos en las armas como un equipo extra, pero si se mueve como una persona, tenemos más libertad. Nuestras ideas hasta ahora eran como ponerle una armadura a alguien. Pero la gente también puede tener armas en sus manos, entiendo. Estábamos demasiado obsesionados con la idea de los dragones y las máquinas, si en lugar de instalar el equipo en el cuerpo se pudiera sostener en las manos, eso daría lugar a más tipos diferentes de armamento. Los ojos de Trill brillaban. Entonces podríamos darle un taladro también. Sí, podría ser posible si fuera un arma que sostuviera con ambas manos. Genia estuvo de acuerdo. Hurra 127 pero. Genia apuntó con el dedo a la exaltada Trill. Ahora la cuestión es cómo lo llevará. Si lo sostiene todo el tiempo, se interpondrá en el camino. Con ambas manos ocupadas, no podrá luchar mano a mano. Idealmente, querríamos un sistema que pudiera llevarlo Mechadra. Genia cruzó sus brazos y gimió. Trill, Merula y Taru pensaron en ello. Todos se devanaron los sesos, pero a nadie se le ocurrió una buena idea. Mientras estaban. Oye, Taru. ¿Estás aquí, maestro Kaoru? Y Leporina. Hola, Taru. Kaoru y Leporina de la República vinieron a visitar la casa de troncos de Genia. ¿Qué pasa? Preguntó Taru. Oh, ya. Pensé en buscarte y podríamos volver a casa juntos. Con mi hermano fuera en Sema ahora, tengo tiempo libre. ¿Por qué no comemos los tres juntos esta noche? Pero sigo trabajando. Aunque ella dijo eso, Taru no se veía del todo infeliz por este desarrollo. Viendo la mirada en la cara de Taru, Kaoru sonrió. Esperaremos a que termines. ¿Qué estás haciendo ahora? Kaoru miró el plano de Mechadra colocado en la pizarra. Ese enorme dragón de máquina, estábamos pensando en añadirle una armadura. Bueno, no es tan interesante. Kaoru lo miró, asintiendo pensativo, pero pronto dejó escapar un suspiro. Pero, ¿sabes? Para mí, más que para Mechadra, me gustaría que hicieras ese barco que rompe el hielo sobre la marcha del que hablaba Souma, el rompehielos. ¿Verdad? El barco con un taladro en él, sí. Con nuestros mares congelados,
La República definitivamente los necesita. Está bien. Sir Souma ya nos ha pedido que desarrollemos eso. Mientras el equipo de la República hablaba de eso, Genia, que había estado escuchándolos, puso una mirada pensativa en su rostro. Un barco con un taladro, hermana mayor Genia, no tiene que ser una nave, pero podría valer la pena desarrollar una forma para que la perforadora se mueva por sí sola. Si pudiera llegar a Mechadra por su cuenta, y entonces Mechadra podría usarlo. Oh, eso podría funcionar, hermana mayor. Con lo que parecía un plan factible, los ojos de Trill brillaron. Con una sonrisa irónica, Genia dijo, la armadura adicional que propuso Taru, y un taladro autopropulsado. Vamos a elaborar un plan para mejorar Mechadra centrándonos en esos dos elementos. Está bien. Y así, Mechadra comenzó a experimentar mejoras a manos de su entusiasta equipo de ingenieros. Pasaría todavía un poco de tiempo antes de que Souma y los demás se enteraran de ello. Y claro, Kazuya. Ha pasado mucho tiempo. Espero que tu padre